da la estructura a las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. En la clase pasada hablamos cuáles eran las características de los que poseían los gram positivos y los gram negativos. Haciendo un poco de historia en comparación la cefalosporina con la penicilina, ambas fueron descubiertas por distintos científicos, pero tienen casi que la misma estructura o la estructura principal, que sería el anillo beta-lactámico, solo que donde la descubrieron, por ejemplo, la cefalosporina, Giuseppe se da cuenta que habían unos bañistas que se bañaban en unas alcantarillas. Para ellos en Italia las alcantarillas no es lo que para nosotros, eran aguas prácticamente que limpias, y se daban cuenta que ninguno de los que se bañaban en esa zona tenían alguna enfermedad, y es cuando entonces hace cultivo y se da cuenta que hay la presencia de algunas bacterias parecidas al Staphylococcus aureus, se da cuenta que hay una sustancia que inhibían el crecimiento de las bacterias de Staphylococcus aureus y de las Salmonella. Y por eso es que cuando hace su estudio, se da cuenta que tiene una estructura muy parecida a la penicilina, y le da el nombre entonces que entra en esta categoría de los beta-lactámicos, siendo también igualmente destruida fácilmente por la beta-lactamasa producida por los estafilococos y otras bacterias, pero con una mayor capacidad de espectro de acción. Entonces, él descubre que es la penicilina, la cefalosporina P, N y C, siendo la cefalosporina C la que posee la actividad antibacteriana. Y el espectro de acción, entonces, se está ampliando un poquito más porque actúa sobre los cocos gram positivos, bacilos gram positivos, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, bacilos gram negativos, anaerobios, tiene cobertura de anaerobios, cocos gram positivo, incluso pseudomonas, y una que le han dado la característica de una quinta generación, que es exclusivamente para aquellas infecciones producidas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Son más resistentes a la beta-lactamasa, un mayor espectro, una vida media un poquito más amplia. Es importante recalcar, aunque el porcentaje es muy poco, que aquellos pacientes que son alérgicos a las penicilinas pueden hacer una reacción cruzada a esto, que quiere decir que si es alérgico a la penicilina también puede hacer reacción alérgica a la cefalosporina, pero eso es un porcentaje muy poco. Lo único es que este tipo de beta-lactámico no cubre genes atípicos, porque los atípicos no tienen pared celular, y esto ¿qué es lo que hace? Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular. Tampoco tiene acciones sobre la Listeria monocitógena y tampoco tiene muchas acciones sobre los enterococos. De hecho, una pregunta de examen para los que vayan a cursar pediatría es que ustedes se van a dar cuenta que los pediatras usan mucho en meningitis cefalosporina con una ampicilina. Y es precisamente porque la cefalosporina, aunque en adultos no se usa eso, porque es decir, o sea, estás usando dos tipos de fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, pero en pediatría la única uso cuando hay una meningitis cefalosporina más ampicilina es para darle cobertura a la Listeria monocitógena. Pregunta de examen: en pediatría, no en adultos. Tiene un espectro de acción. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros hablamos, o en medicina, cuando hablamos de gérmenes cocos gram positivos, bacilos gram positivos, son sencillos, son aquellos que generalmente producen más infecciones. Nunca buscamos aquellos procesos infecciosos raros. Cocos gram positivos, streptococcus, estafilococcus enterococcus, y bacilo, listeria y clostridium. Y dentro de los gram negativos, los cocos Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Haemophilus, y de las enterobacterias tenemos esta, Klebsiella, E. coli, Salmonella, Shigella. Y cuando hablamos de gérmenes atípicos, simplemente queremos decir Mycobacterium, Clamidia, Mycoplasma o Treponema. Estos son los gérmenes más frecuentes, por supuesto, no es que escapan otros, pero cuando en farmacología, en microbiología, en infectología se habla de estos gérmenes,
hay una infección por cocos gram positivo, los más frecuentes son los que yo les estoy mencionando aquí. Mecanismo de acción, tiene la misma anillo beta-lactámico con un anillo de tiazolidina, son bactericidas porque acuérdense que destruyen la estructura, pues la pared bacteriana, y al destruirla entonces salen esos productos, se hidrolizan y hacen una autolisis y son bactericidas. De segunda línea de elección en numerosas infecciones, porque tienen escasos efectos adversos, pero una de sus características que no permite que se use sobre todo en la población de menos recursos es porque tienen un costo un poco elevado. Donde actúan, como todos los beta-lactámicos, inhiben la transpeptidación. Hacen unión covalente con las proteínas fijadoras de penicilina, no permite la transpeptidación y por lo tanto están en un medio que hay autolisinas. Las bacterias entonces se destruyen. Esta es una lámina en forma general, veamos que tal vez es un poco lo más complicado para ustedes, que sería la clasificación. Ya mencionamos esto, se unen a las proteínas fijadoras de penicilina. La principal mecanismo de acción es esto, nivel la transpeptidación, pero también se unen a las proteínas fijadoras de penicilina, bloquean la transpeptidación y activan enzimas hidrolíticas y por eso es que son bactericidas. Mecanismo de resistencia, fácilmente algunas de sus generaciones, fácilmente destruida por la beta-lactamasa, en este caso como son cefalosporinas, se les denomina también cefalosporinasa, pueden modificar el sitio de acción de las proteínas fijadoras de penicilina 2A, y entonces ya ustedes saben que si hace esto es porque es un estafilococo que la está produciendo y es resistente a meticilinasa. Alteran el transporte y también hay bomba de flujo. Ya esto es conocido por ustedes. En cuanto a su clasificación, ellas se van a clasificar de acuerdo a generación. Desde una primera generación hasta una quinta generación, que aquí en Venezuela todavía no conseguimos quinta generación, la vemos más en los Estados Unidos y en otros países. A medida que ella va avanzando, va cambiando el espectro de acción. Entonces, la primera generación, y esta pregunta de examen también en pediatría, tiene mayor acción sobre los gérmenes gram positivos, ¿ok? Aquí les muestro algunas, pero son muchas más. Tal vez esto es el dolor de cabeza para que ustedes se lo aprendan, pero se lo deben aprender, por lo menos las más frecuentes que nosotros utilizamos por generación. Tenemos la cefazolina, la cefalexina. De segunda generación va ampliando su mecanismo de acción contra los gérmenes gram positivos y algunos anaerobios. Lo de la tercera generación, ya sí, aquí se amplía contra gérmenes gram positivo, gram negativo y antipseudomonas, que en este caso sería la ceftazidima. Tenemos ceftriaxona, cefotaxima, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas en particular. Los de cuarta generación, que también se les denomina que son antipseudomonas, que es la cefepime, y las de quinta generación, que quedan exclusivamente para gérmenes que son resistentes a, son estafilococos aureus resistente a meticilina, que es la cestarolina. Generalmente, la mayoría de ellas viene para ser administrada por vía parenteral, vía endovenosa. Intramuscular no se usan porque causa mucho dolor y puede hacer granuloma y necrosis muscular. Hay algunas de ellas que se utilizan para por vía oral, sobre todo las de primera generación. La de tercera generación hay una sola. La de segunda generación se utiliza por vía oral también y por vía parenteral. Y estas últimas solamente por la vía parenteral. En cuanto a su farmacocinética, su mecanismo, su absorción es para ser administrada tanto por vía oral como por vía parenteral. Tiene buena distribución en la mayoría de los tejidos. Solamente los de la tercera generación puede penetrar fácilmente al sistema nervioso central. En cuanto a su metabolismo, hay
unas que otras que se metabolizan, ya vamos a ver cuál, y la mayoría se elimina por vía renal. Dentro de sus efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad, muy parecida cuando hablamos de la penicilina, sobre todo afectan el sistema inmunitario, puede haber erupciones, síndrome de Stevens-Johnson, shock anafiláctico también, neutropenia. Hay algunas que producen, sobre todo aquellas las que se metabolizan por el hígado, alteración de la vitamina K y secundariamente hemorragia. Otras pueden sufrir efecto disulfiram, más adelante lo vamos a ver, que esto fue una de las terapias contra los pacientes alcohólicos. Y en el sistema gastrointestinal, casi todos los antibióticos, cuando no los sabemos utilizar, puede producir colitis pseudomembranosa, y esto puede acarrearle al paciente que se debe llevar a la mesa quirúrgica porque barre toda la flora normal del intestino, produciendo entonces perforaciones. Pseudolitiasis biliar en los niños, sobre todo aquellas que se metabolizan por la parte hepática. Dentro de las indicaciones, las de la primera generación, infecciones cutáneas, profilaxis quirúrgica, los de segunda generación, infecciones de las vías aéreas, infecciones del tracto urinario, recuerden que ellas se secretan por vía renal, los de la tercera generación, meningitis, neumonía, gonorrea, y ya los de entre la cuarta y quinta generación queda para infecciones intrahospitalarias. En cuanto al espectro de acción, fíjense a medida para acá, gran positivo, a medida que van bajando de generación, entonces van haciéndose un poco más, ampliando su espectro de acción y abarca lo que serían gran negativos, incluyendo Pseudomonas, que es parte de la tercera generación y cuarta generación. Dentro de la tercera generación, la ceftazidima, y cuarta generación, el cefepime. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Pregunta hasta ahora, muchachos? No, doctora. Ok, vamos a hablar un poco de la primera generación. Hay una regla mnemotécnica, ustedes buscan cuál en medicina, por lo menos a mí se me facilita hasta incluso el día de hoy estudiar por regla mnemotécnica. De la primera generación, si ustedes se dan cuenta, después del prefijo CEF, S-E-F, van seguida de la A, cefazolina, cefalexina, cefalotina, cefalopirina y cefadroxilo. Por supuesto, están las excepciones como es la cefradina. Dentro de estas, las que más utilizamos, o si es una de las más utilizadas, es la cefalecina y el cefadroxilo. Son una de las más utilizadas. No es, bueno, lo ideal sería que ustedes se la aprendan todas, pero ¿cómo me las voy a aprender? Bueno, anotando, empapelando mi cuarto y estudiando. Lamentablemente se las tienen que aprender porque medicina es así. Recuerden que ¿dónde actúan ellas? Sobre todo en las infecciones donde están implícitos los gérmenes cocos gram positivo. Hay detallitos, por ejemplo, lo que es la cefalexina, que es por vía oral, y la cefalotina, que es por vía parenteral, se pueden utilizar para profilaxis quirúrgica. Esto se indica en aquellas intervenciones quirúrgicas donde se supone que la intervención no va a ser limpia, intraabdominales y traumatológica, para prevenir el crecimiento de bacterias. Las demás son administradas por vía oral. La vida media, por ejemplo, del cefadroxilo, es fácil que el paciente haga una adhesión al tratamiento porque se administra cada 12 horas. Su distribución en casi todos los tejidos, en menor proporción, lo que sería el sistema nervioso central, próstata, globo ocular. De este grupo, ninguna se metaboliza ninguna tiene metabolismo hepático. Se excretan en un 90% por el riñón,
Y también esta viene en combinación con el Probenecid precisamente para que aumente sus concentraciones a nivel sanguíneo y no sea fácilmente eliminada. Entonces, si tiene una vía de eliminación renal, ya ustedes se deben imaginar, entonces que lo pueden utilizar en infecciones del tracto urinario. Estas cefalosporinas de primera generación generalmente quedan para infecciones que no son complicadas, Ejemplo, infecciones de la piel, profilaxis quirúrgica. Lo que está amarillo, recuerden que es de segunda elección porque existen otros antibióticos que uno los prefiere, que uno los toma como de primera elección. Y quedan para infecciones del tracto urinario. No queda la de la primera generación cuando hay meningitis, cuando hay sepsis o como terapia empírica. ¿Por qué? Porque son infecciones prácticamente donde están los cocos. Dentro de su espectro de acción también puede tener acciones sobre el Proteus mirabilis, Escherichia coli y para Klebsiella. En cuanto a la segunda generación, entonces fíjense que aquí después del CEF puede estar ubicado el U o el O. Cefocitina, cefuroxima, cefotectan, cefonib. Estos también son de segunda generación, pero son excepciones porque no van posterior al prefijo CEF. Es por el cefaclor, cefprosil, cefamandol, cefmetazol y el loracarber. Dentro de las más utilizadas o el espectro de acción, ya ellas cubren más gram negativo, tienen una mayor cobertura a gram negativo. Fíjense que el espectro de acción entonces se amplía, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella, a anaerobios, cosa que de la primera generación no cubría anaerobios. Moraxella catarrhalis, algunas enterobacterias, Neisseria, para algunas salmonella y para el Haemophilus influenzae. Dentro de los que se administran por vía parenteral tenemos la cefocitina, cefuroxima y el cefaclor. Cefotectan vía oral, cefuroxima vía oral. Generalmente, para yo decir la ciencia cierta, la única que hemos utilizado es la cefocitina cuando el paciente está hospitalizado y cuando no tenemos ninguna otra opción, y sobre todo en profilaxis, tiene una buena distribución, tenemos que menos al nivel del sistema nervioso central, pero sería la cefuroxima que viene para ser administrada por vía parenteral, vía endovenosa. En ningún momento les he dicho que se administra por vía intramuscular y menor acción sobre lo que serían los tejidos de próstata y globo ocular. En esta segunda generación hay partes de ellos que tienen este grupo metilotetrazolil tiometilo que se metabolizan por el hígado. ¿Y qué hacen esto? Puede producir una inhibición de la vitamina K y por lo tanto puede generarle al paciente hemorragia. Y también inhibe la aldehído deshidrogenasa y es cuando tenemos entonces el efecto disulfiram, que el paciente tiene manifestaciones esa como náuseas, cefaleas, vómitos, y yo les dije que esto anteriormente era una de las terapias que se utilizaba para que el paciente que es alcohólico. Lo mismo que sucede con el metronidazol. Ustedes se toman una cefalosporina, ay, no importa, me voy a tomar una cervecita, puede generarle un efecto disulfiram. Recuerden que la enzima aldehído deshidrogenasa es importante para el metabolismo del alcohol. Entonces, este antibiótico compite con esta enzima porque tiene la metilotetrazolil tiometilo y produce un efecto disulfiram. Otra parte es eliminada por vía renal. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Generalmente se utiliza para infecciones de las vías aéreas superiores. Sobre todo lo utilizan los otorrinos, los pediatras, cuando el paciente tiene procesos infecciosos respiratorios bacterianos a nivel de la esfera
respiratoria superior. Profilaxis quirúrgica y cuando hay la presencia de anaerobios, ¿ok? Por supuesto, existen otros antibióticos que uno los toma de elección para tratar infecciones para anaerobio. Uno de los principales, cuando nosotros sospechamos que hay la presencia de anaerobio, generalmente colocamos metronidazol en combinación con otro antibiótico porque esto tiene mayor cobertura para los anaerobios. Por supuesto, están otros, como los inhibidores de la síntesis de proteína y los inhibidores, o sea, dentro de este grupo, la ampicilina, la aminopenicilina y la cefositina, que son los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Si tienen alguna pregunta, muchachos, me interrumpen. Entramos a la tercera generación. Aquí entonces vamos viendo. ¿Perdón? Puede ser utilizado como primera elección ante los anaerobios. Sí. De primera elección tenemos otros, como el metronidazol. Ok, entonces sería de segunda elección. Sería de segunda elección, es correcto. Okay. Lo de la tercera generación, entonces ya aquí cubre mejor gran negativo, por supuesto sigue cubriendo gran positivo, anaerobio y se suma Pseudomonas aeruginosa. Dentro de este grupo está la ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, el cefizima, cesdinir, cesditorén, cefopodoxima, la cefoperaxona. ¿Cuáles son las más utilizadas? Ceftriaxona, que viene solamente para ser administrada por vía parenteral y queda para infecciones graves. Terapia empírica, pacientes sépticos. Generalmente nosotros utilizamos la ceftriaxona en combinación con otros antibióticos para dar una mayor cobertura. Dentro de la cefalosporina de tercera generación, la única que viene para ser administrada por vía oral es la cefizima. ¿Ok? Es la única. Cada 12 horas, no les voy a decir nombres comerciales porque no quiero que se me aprendan los nombres comerciales, sino los genéricos. Pero ya ustedes saben que queda entonces para infecciones graves. Pero entonces si la cefizima es por vía oral, ¿dónde yo lo puedo usar? Bueno, cuando tenemos unas infecciones, por ejemplo, del tracto urinario que nos reportan una Escherichia coli sensible a cefizima. Y podemos darle el compás de espera para que el paciente no pueda ser hospitalizado. Pero generalmente el paciente que nosotros vamos a usar antibiótico por vía parenteral, debemos elegir muy bien si amerita hospitalización o si podemos darle el tratamiento en casa. Infecciones graves, terapia empírica. Su distribución es bastante buena. Fíjense aquí que lo de la tercera generación sí tiene una buena distribución en el sistema nervioso central. Tiene un metabolismo hepático. Recordemos también que dentro de este grupo hay algunos que contienen la enzima o el componente MTT que compite con la vitamina K y compite con la aldehído deshidrogenasa. 50% entonces se elimina por vía biliar y el 50% por vía renal. Dentro de este grupo son los que tenemos que tener cuidado cuando se administra en niños porque puede producir una pseudocolitis, una pseudolitiasis biliar. ¿Okay? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Recuerden que dentro de este grupo de tercera generación, el único que cubre Pseudomonas es la ceftazidima, es la única. Los demás, gran positivos, gran negativos, anaerobios. Es muy buena para meningitis, es muy buena para neumonía, es muy buena para aquellas pacientes que tienen gonorrea o enfermedades inflamatorias pélvicas, infecciones cutáneas, infecciones del tracto urinario, artritis séptica y pacientes quemados. Recuerden esto muy importante, terapia empírica, infecciones graves.
Generalmente estos son fármacos que uno hace una combinación para tener un mayor espectro de acción. Si a nosotros nos llega un paciente séptico, no sabemos cuál es el germen que está implicado y por supuesto entonces debemos usar una terapia empírica. Lo podemos combinar, por ejemplo, una ceftriaxona con un aminoglucósido o una ceftriaxona con un metronidazol para tener una mayor cobertura de anaerobio y en este caso de pseudomonas, fármacos que aún no hemos visto. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Alteran el metabolismo de la vitamina K y por supuesto pueden entonces producir hemorragia, pueden tener un efecto disulfirán. Este efecto disulfirán solamente se da cuando el paciente está recibiendo tratamiento y se pone a bloquear de tomar bebidas alcohólicas, ¿ok? Puede producir diarrea por Clostridium difficile y como consecuencia puede haber una perforación intestinal, pueden generar resistencia y en los recién nacidos, sobre todo con la ceftriaxona, debemos tener cuidado y se debe hacer, por eso va relacionado con la velocidad de infusión y la dilución, por supuesto. Entramos a la de cuarta generación, las antiseudomonas, que tenemos el cefepime y cespirona. Ay, qué bueno, aquí nada más tenemos dos. ¿Cuáles son las más utilizadas en Venezuela o la que más se utiliza o la que se consigue? Es la cefepime. Esto es para ser administrado por vía parenteral nada más. Infecciones intrahospitalarias graves, así como el de la tercera generación, para infecciones potentes. Sobre todo aquellos pacientes que están mucho tiempo hospitalizados en un área de UTI intrahospitalarias, que aquellos gérmenes propios de centro hospitalario. Tiene mayor cobertura contra pseudomonas. ¿Y dónde está la pseudomonas? Que coloniza en piel, producen sepsis, producen eczema gangrenoso, producen infecciones del tracto urinario, pacientes diabéticos, pacientes portadores de osteomielitis, otitis externa, pacientes inmunosuprimidos, infecciones nosocomiales, pacientes adictos y sobre todo los que usan droga endovenosa. Tiene espectro sobre aquellas bacterias que pueden producir una superbeta-lactamasa, Proteus mirabilis, Enterobacter, Salmonella y Citrobacter. Reacciones adversas, neurotoxicidad, puede producir neutropenia y por supuesto generar, estos fármacos generan poca resistencia porque por supuesto se usan muy poco, los dejamos para las infecciones sumamente graves y las infecciones intrahospitalarias. También se hacen combinaciones de estos fármacos, generalmente no se utilizan solo. Y los de quinta generación, entonces tenemos aquellos fármacos que por supuesto en Venezuela no lo tenemos, otros libros le dicen de otras generaciones, pero dentro del Guidelines de Curma está clasificado como de quinta generación, quedan exclusivamente para infecciones producidas por el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Puede abarcar enterococo, pero no anaerobio. Este fármaco queda exclusivamente para infecciones producidas por los estafilococos aureus resistentes a meticilina o por enfermedades mediadas por la toxina de los estafilococos aureus. Viene exclusivamente solo para ser administrado por vía parenteral. Ah, pero que en Venezuela no la hay, tenemos que, ¿por qué yo se las tengo que dar? Porque ustedes probablemente todos se van a ir de Venezuela y sí lo pueden conseguir en otros países. Su distribución es casi todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, no tiene metabolismo hepático, se elimina por vía renal en combinación con el Probenecid para mejorar lo que sería la reabsorción del fármaco. ¿Dónde lo vamos a usar? Ya les dije, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y sí enterococo, no para anaerobios. Infecciones intrahospitalarias, alternativas a la vancomicina.
alternativa a la vancomicina. Recuerden que yo les mencioné que la vancomicina tenía acción sobre los estafilococos aureus resistente a meticilina, pero recuerden que hay estafilococos que pueden ser resistentes a la vancomicina. Y entonces tenemos este antibiótico como de elección, donde endocarditis, recuerden que la endocarditis, ¿quién está implícito? El estafilococcus aureus, que producen vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas, en neumonía, endocarditis por válvulas protésicas, impétigo, infecciones y heridas contaminadas, donde hay infecciones graves, por supuesto, meningitis, artritis sépticas. ¿Pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Doctora, una pregunta. Okay, prácticamente, este es toda la clase de cefalosporinas, de la clase de cefalosporina. Yo necesito que ustedes se aprendan muy, pero muy bien lo que sería parte, por lo menos para el parcial. Si se la pueden aprender todita, sería genial. Sería genial. Pero esta clase es sumamente importante porque se utiliza, es prácticamente uno de los fármacos que se utiliza en pediatría, generalmente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Están allí? Ajá, doctora. Yo le voy a preguntar. Me dice, quinta generación, neumonía. Segunda, también me sale neumonía. Si tengo que coger entre una u otra, aquí porque no tengo la de quinta, pero si tengo otro lado y tengo para escoger, escojo la de quinta. Acuérdate que ¿para qué tú vas a usar la de quinta generación? Exclusivamente ¿para qué? Me dio problemas intrahospitalarios graves. Sí, pero ¿cuál germen es el único? El de la quinta generación, el único que vas a usar es cuando el paciente, vamos a la práctica clínica, el paciente está hospitalizado, estafilococcus aureus, el paciente está hospitalizado, sigue con fiebre, lo tenemos conectado a ventilación mecánica, fiebre, recuerda que el paciente hospitalizado, nosotros se le hace dentro del plan de estudio, se le debe solicitar un hemocultivo. El hemocultivo te reporta un estafilococcus aureus resistente a meticilina y el microbiólogo monta su cultivo y dentro de ese cultivo entonces monta esta cefalosporina de quinta, es sensible a la de quinta generación. En Venezuela no tenemos quinta generación. Eso si estás en otro país, si estás en los Estados Unidos, que hacen hemocultivo, creo yo, pues ellos son muy técnicos, ellos todo se van por una tomografía, se van por estudios de imágenes, pero si esta estuviera aquí en Venezuela, o cuál es el plan de trabajo, generalmente el paciente cuando está en un centro clínico, también hospitalario público, nosotros debemos hacerle hemocultivo. Y si esto nos reporta un estafilococcus aureus sensible a meticilina, vamos a usar entonces los de tercera generación. Pero si es resistente a meticilina, oye, debe ser un estafilococcus aureus que esté echando broma, entonces usamos vancomicina. Mañana vamos a ver glucopéptido, que forma parte de las vancomicinas, ¿ok? Pero si nosotros tuviéramos una de quinta generación, una cestarolina, que es lo que hay, y es una neumonía por un estafilococcus aureus, entonces sí, ahí la usas. Ahí la usas. Pero en Venezuela no la hay. Ojo, no la hay. Si tenemos un paciente hospitalizado gravemente con una sepsis, no sabemos cuál es el germen que está implícito, bueno, vamos a usar las de tercera generación. Recuerda que tiene un poquito más de amplitud. En combinación, o sea, yo pienso que hay gérmenes gran positivo, puede haber gran negativo, puede haber una pseudomonas, no sabemos qué es lo que hay, y recuerden que nosotros siempre tenemos que ver el contexto del paciente, tenemos que individualizar, es un paciente diabético, es un paciente con VIH, o la edad, es un adulto mayor, es un joven, no tiene comorbilidad, entonces usa una de tercera generación combinada con otro antibiótico. ¿Ya?
chévere, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, para efectos del parcial, ¿usted qué tratamiento nos puede pedir mejor? ¿Para lo que se usa en Venezuela o lo que se puede usar en cualquier parte del mundo? Hasta ahora no he elaborado el parcial. O sea, por supuesto que yo no les voy a preguntar. Ustedes tienen que, ¿cuál es la recomendación que yo les voy a hacer? Igualmente las prácticas está planificadas a hacerla presencial. Y ahí vamos a aclarar muchas duditas. Mira, en medicina y sobre todo al nivel que están ustedes, no le busquen la quinta pata al gato. Preguntamos de lo sencillo a lo complejo. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que vas para pediatría? ¿Vas para un área rural? ¿Qué es lo que tienes que saber? Ay, me llegó un niñito con una gripe donde la mamá te dice tiene moco, ustedes le preguntan de qué color es el moco es verde, tiene fiebre. Ah, bueno, pero este es un bebé, es un niño, es un pediatra, ¿qué es lo que vamos a usar? Ah, bueno, ya yo sé que la doctora, o la doctora no, yo estudié que dentro del grupo que yo puedo usar en los niños es una cefalosporina. Señora, usted tiene domicilio lejano, ustedes están en el área rural, ¿vive dónde? Ah, entonces vamos a usar un antibiótico vía oral, si el paciente así lo merita. Probablemente en el parcial yo les voy a hacer preguntas, casos clínicos, preguntas sencillas. No les puedo decir que les voy a preguntar, pero ahorita, o sea, ponte. Lo que ustedes deben saber, lo que ustedes deben saber. No comiencen a estudiar las letricas chiquitas de Vilma de Guma, por lo menos no hay esa mala intención. Sí, todavía no he elaborado el parcial. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Doctora, Si no hay una pregunta. ¿En la meningitis criptocócica se utilizan estos medicamentos de quinta generación? Criptocóxica. Vamos a ver. ¿Qué es el criptococo? Un hongo. Ajá. ¿Y tú crees que los antibióticos hacen efecto contra los hongos? No, contra las bacterias. Ah, contra la bacteria. Ya te la respondiste, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, viste, así, o sea, es de lógica, es de lógica, no, perdón, es de análisis, y por eso es que hay mucha resistencia contra las bacterias, porque el paciente tiene una infección viral y llegan y le zampan un antibiótico. ¿Acaso los antibióticos tienen efecto contra los virus? No. No. Y si yo tengo un hongo, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le debo indicar? Un antimicótico. Un antimicótico. ¿Cuál? No le estoy preguntando ni les voy a preguntar. Aunque dentro del grupo de farmacología 1 está dentro de los objetivos, pero como ustedes el tiempo siempre ha sido corto, nunca he dado antimicótico, pero recuerden que ustedes pasan por medicina tropical y allí lo van a ver. Allí lo van a ver. Eso es uno de los motivos por los cuales no se da aquí. Ah, ya yo sé, entonces voy a analizar hongo. O sea, ¿qué le voy a dar para hongo? En ningún momento, yo les he dicho a ustedes que los antibacterianos se utilizan para infecciones por hongo. Ya, ¿verdad? Correcto. Análisis. Sí. ¿Viste? Qué fácil lo respondiste. ¿Y para qué queda entonces lo de quinta generación? ¿Qué infección? Vamos a hacer un poquito de análisis. Por Streptococcus aureus específicamente. Ajá, ¿cuál es el Streptococcus aureus? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque eso es, yo no voy a usar una pistola para darle un tiro al piso. Entonces, ¿sobre cuál estafilococos voy a usar los de la quinta generación? Sobre los resistentes a meticilina. Sobre los resistentes a meticilina. Es correcto, es correcto. Ah, pero si es un estafilococo que es sensible a meticilina, oye, vamos a comenzar con una penicilina porque es lo que tengo y así esa bacteria, oye, debe ser un estafilococo bobo porque no ha generado resistencia. Entonces usen antibióticos sencillos.
Ah, mira, ve, tiene una infección de piel, tiene una celulitis en piel, es un niño que está activo, la mamá dice que brinca, que salta, tiene fiebre y salta, y ustedes ven que tiene una pequeña infección en piel que es roja, con los signos de Celso, está caliente. ¿Qué es eso? Una celulitis, y el muchacho está activo. Oye, vamos a usar, ¿qué usan? ¿Cuál de las cefalosporinas escogen? ¿De primera, de segunda, de tercera, de cuarta? ¿Cuál usan? Repite, por favor, que no lo escuché bien. De primera, doctora. De primera, de primera generación. Porque, o sea, dice que el niño está activo, corre, y Eso, empezar por lo sencillo para no crear resistencia. eso. Claro, ahora está, si les llega un adulto de 80 años, es diabético, tiene una cardiopatía, y tiene una celulitis pereorbitaria, le ha dado fiebre, está inapetente, ¿qué hacen? Aparte que lo hospitalizan, ¿cuál escogen? ¿De primera, segunda o tercera? Dijo que era diabético. Sí, De tercera. de tercera. Bueno, muchachos, los dejo, me voy porque voy a llegar tarde. Estudien esto y cualquier cosa mañana seguimos, porque mañana vamos a Mañana la continuar clase, con los que viven. disculpe, profe, Sí, la clase la clase sería a a las las 3. 3. Sí, Ok. sí, a las 3, a menos que se presente otro inconveniente, pero espero que no. Ok. Mañana vamos a continuar con aquellos que inhiben la síntesis de la pared, que en los objetivos no está, y yo lo estoy introduciendo de hace 3 semestres atrás porque me parece importante, porque es vancomicina. También inhibe la síntesis de la pared, pero en otro sitio, no en la transpeptidación, en otra de las síntesis de la pared, pero que es importante. Entonces continuamos. Mucho feliz tarde y gracias por Gracias, doctor. participar. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Hoy como que hay más, como que vamos, la clase como que hasta ahora rinde más. Bueno, muchachos, chao. Feliz tarde.